El que la Iglesia Católica, Iris, si no puedes prender, parece que tenemos problemas de internet, te estás yendo como 3 veces, si no puedes prender la cámara porque te jala el internet, quédate ahí sin la cámara, no importa, pero el punto es que escuches la explicación porque después hay tarea. ¿Ya? Y a nadie de ustedes le gusta volver a escuchar la clase grabada, ¿no? Entonces, para que no hagan eso, pues entonces pónganse atentos, ¿ya? Alguien se fue otra vez, Misael, creo. Uy, ahí tenemos problemas de internet. Bueno, entonces les decía yo que el concilio, ¿no?, que hace la Iglesia Católica en Vaticano, ¿no?, en el Vaticano, en Roma, este de aquí es especial, ¿no?, porque fue justamente programado después de la Primera y Segunda Guerra Mundial debido a ese desastre humano que hubo, ¿no? Como un humano mandó a matar a otro humano, ¿no? Eso fue desastroso. Entonces, la Iglesia quiso ayudar a que las sociedades en el mundo establecieran un documento que sea reconocido, valga la redundancia, por el mundo, ¿no?, entero, oficial, para que no se chocaran sobre los derechos humanos, ¿no?, para que se respetara la dignidad de ser una especie humana, Leonardo. Simplemente por ser de la especie humana, ya nosotros hemos concebido, ¿no?, derechos. Y en este caso la Iglesia Católica se involucró en ese tema, ¿no? Pero la Iglesia también a veces es criticada, ¿no? Porque la Iglesia solamente debe tocar temas religiosos, no debe meterse en temas sociales, no debe meterse en temas políticos. Esta pelea, ya, que ha tenido la Iglesia por recuperar protagonismo, ojo, porque la Iglesia nunca fue dormida, Álvaro. La Iglesia, en los primeros siglos de desarrollo de las grandes monarquías europeas, la Iglesia tuvo poder por muchos años y co-gobernó siempre. Llegó un momento que se durmió la Iglesia Católica, no se involucró en temas políticos ni sociales, pero después ha tomado relevancia, ¿no?, en ciertos momentos, como cuáles yo les hice recordar el tema de la revolución o de los movimientos obreros a finales del siglo XVIII en Inglaterra, que fue propagado por toda Europa y que muchos obreros quemaron fábricas, máquinas y apresaron a los dueños, ¿no?, porque exigían igualdad, justicia. Pero no eran las maneras, no eran las formas, no eran los medios. Entonces tuvo que intervenir el Papa, ¿no?, a través de un documento que es el Rerum Novarum, ¿ok? Que ha sido pregunta de examen de admisión, ¿ya? El documento Rerum Novarum de 1766, parece que, si me equivoco en la fecha, finales del siglo XVIII, ¿no?, en el cual la Iglesia se involucra en este tema, pero para ayudar, ¿no?, lo que le llaman la doctrina social, ¿ya?, la doctrina social de la Iglesia. Dentro de este afán de la Iglesia por involucrarse es que están los concilios. Y uno de los concilios más famosos en el mundo es el Concilio Vaticano II o Concilio Ecuménico Vaticano II, ¿no?, que fue dado en Roma, ¿ok? Voy a dejarlos escuchar el concilio. El concilio se basa en 4 principios de la Iglesia, ¿no? La Iglesia dice que vive la palabra de Dios, y si vive la palabra de Dios, está para evangelizar, y evangelizar es ir a predicar. La Iglesia dice que la palabra de Dios es acción, ¿no?, es verbo. Así que por eso es que involucra a la población del mundo a que tome acción ante ciertas situaciones, ¿no? Entonces, tiene 4 fundamentos la Iglesia, 4 principios, ¿no?, en el cual la Iglesia se va desarrollando, y conforme a esos principios es que ella se involucra y desarrolla el Concilio Vaticano II. ¿Ya? Vamos a verlo ahora sí, ya no voy a hablar más. Vamos a ver acá.
Si compartí sonido. Hacemos un par en el primero que habla sobre la evangelización, ¿no? Entonces, ojo, primer principio de la iglesia. El primero es que se encarga de predicar, de evangelizar, ¿no? Entonces, por eso es el querigma, ¿no? La evangelización, la prédica. Entonces, ¿qué hace la iglesia cuando reúne en ese concilio? Es justamente comunicarle al mundo, ¿no?, que existen problemas y que hay que superarlos, solucionarlos o buscar soluciones, ¿no?, bajo el primer principio de la iglesia. ¿Ok? El primero. Va a entrar el segundo principio. Ahora, ¿qué significa la palabra ecuménico? Nadie me preguntó, ¿no? Concilio Ecuménico Vaticano II, ¿no? ¿Qué significa ecuménico? Ecuménico significa que compete a todo el mundo, a todo el planeta. Es ecuménico, ¿ok? No está parcializado para ciertos grupos, no. Son problemas que competen al mundo. Parece que todos estamos con problemas de internet porque están que salen y entran. Bueno, no, parece que varios tenemos problemas de internet. Vamos a ver cómo avanzamos. ¿Ok? Mire, estoy dando conceptos claves para que ustedes puedan desarrollar su tarea. ¿Ya? Vamos a continuar. Ahí está el querigma, el primer principio. Dos. A ver, antes de avanzar, acá hay algo que tenemos que tener claro, ¿no? Segundo principio de la iglesia habla sobre el Sacrosanctum Concilium. Es decir, concíliate
con Dios. ¿Cómo te concilias con Dios? Viviendo en su fe. ¿Cómo vives en la fe? ¿Cómo vives en el culto? Pues acercándote a la palabra, ¿no? Porque, ojo, el Nuevo Testamento, Leonardo, significaba que la nueva alianza de Dios para con sus hijos. Ojo, Dios ya nos demostró que nos ama, Leonardo. Dios ya te demostró que te ama dando su hijo en sacrificio. Su hijo lo trajo a la tierra y sufrió las penas y peripecias de cualquier ser humano y murió de la peor manera. Él ya hizo ese sacrificio. Ahora nos toca a nosotros demostrarle que le correspondemos en el amor. Sin embargo, las sociedades de hoy en día se están alejando de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice la Iglesia Católica en el concilio? Segundo principio, reconcíliate. Sacrosanto concilio, acércate y vive en la palabra de Dios. ¿Cómo? Fortaleciendo la nueva alianza, esa que hicimos cuando Jesús murió en la cruz. De ahí para adelante nosotros vivimos nuestra vida y nos olvidamos de esa nueva alianza. Entonces, ¿qué hace la Iglesia Católica? Recordártelo, ¿no? Acércate, vive la nueva alianza. La liturgia. Tercer punto habla de la liturgia, ¿no? Hablamos de la función de la Iglesia Católica es evangelizar, proclamar la palabra, comunicarla. 2, te llama a vivir en la nueva alianza, a vivir en fe, en el culto, en la palabra. 3, acción. ¿Qué debes practicar? La liturgia. ¿Qué cosa es la liturgia? Acá está. Dice, la liturgia nos ayuda a todos como comunidad a entrar en la intimidad del misterio para captar la belleza y la alabanza de la Trinidad, ¿no? ¿Qué hizo Dios cuando Jesús subió a los cielos? A los 50 días de la resurrección de Jesús, chicos, ¿cómo se llama ese suceso que toma presencia el Espíritu Santo con los apóstoles? ¿Cómo se llama ese suceso? Yo les he enseñado. Empieza con P. $50 días después de la resurrección de Jesús, Dios nos enseña que no nos quedamos solos. Porque los apóstoles dijeron, ¡ah, Dios, nos trajiste a tu hijo y te lo llevaste! No estamos solos. ¿Cómo hacemos para cumplir con tu palabra, con la función, con la tarea que nos has encomendado? Y Dios se hace presente a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Cómo se llama ese suceso? Pentecostés. Muy bien, Misael. Estás aprobado en religión. Ese suceso se llama el Pentecostés, ¿no? Y yo les dije que pente viene de penta, 50 es múltiplo de 5, ¿cierto? 50 días después de la resurrección de Jesús, se aparece el Espíritu Santo y llena de dones a los apóstoles y les da la confianza que ellos necesitaban para seguir con la misión que había encomendado Dios a través de Jesús con la evangelización del mundo. Así que la iglesia nos hace recordar eso en el concilio también, ¿no? Hay un tercer principio que es practica, acción, la liturgia. ¿Qué es la liturgia? Es entrar al misterio y reconocer la Trinidad. ¿Cuál es la Trinidad? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Santísima Trinidad en un solo elemento, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos persignamos, ¿qué decimos? Cuando nos santiguamos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
Cuando vamos a la iglesia, ¿no? Ahí tenemos el Corpus Christi y tenemos la presencia del Espíritu Santo, porque nos dejó el Espíritu Santo Dios para recordarnos que son 3 en 1. Seguimos. Nos hacen recordar en ese tercer principio, nos hacen recordar que la base de la palabra de Dios es el amor. ¿El amor a quién? El amor al prójimo como a ti mismo. Dios nos deja esa prédica a través de Jesús y Jesús se la pasa a los apóstoles cuando convivió con ellos, ¿no? Recuerden que hay un episodio en Mateo, hay un episodio en el Evangelio de Mateo, donde Jesús habla con una autoridad del sacerdocio de esa época. Y la autoridad sacerdotal le dice a Jesús, ¿no? Tú que sabes la palabra de tu padre, ¿no? Yo creo que se los he contado a ustedes en Mateo, ¿no? Tú que sabes la palabra de tu padre, ¿no? ¿Cuál es el fin de la palabra de Dios? Entonces Jesús le dijo, lo mismo que tú sabes. El fin de la palabra de mi Padre es el amor al prójimo como a ti mismo. Entonces el sacerdote se queda así, ¿no? ¿Y quién es el prójimo? ¿Tú conoces al prójimo? Lo tantea, lo sigue tanteando a Jesús. A veces Jesús responde bien, ¿no? Y Jesús le responde, el prójimo es aquel que te ha tocado la puerta y que tú no has respondido. Y el sacerdote se queda paralizado, ¿no? Entonces Jesús dice, anda, ve y busca al prójimo y haz el bien, en vez de estarme preguntando acá, ¿no? Ese es un episodio del Evangelio de San Mateo, ¿no? Que habla de cómo es que la palabra de Dios se basa en el amor. Ay, yo voy a amar a mi vecina, ¿no? Y voy a ir a barrer su casa. No confundamos, ¿no? No confundamos al prójimo. Tenemos que saber reconocer al prójimo nosotros, ¿ok? Entonces, de eso nos habla acá el concilio, ¿no? ¿Qué nos hace recordar el concilio? Ojo, estas reuniones es para que la sociedad en el mundo, lo ecuménico, recuerde los principios básicos de la fe en Dios, ¿no? Y uno de ellos es vivir en el amor al prójimo. La caridad, chicos, la caridad. ¿Qué significa la caridad? ¿No? ¿Saben ustedes qué significa la caridad? ¿Qué es caridad? Leo, ¿qué entiendes por caridad? Amar a otros. Caridad es amar a otros. La caridad refleja el amor hacia los demás, pero no es el amor hacia los demás. Fátima, ¿qué entiendes por caridad? La intención de ayudar a otros. La intención de ayudar al que lo necesita, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado con la caridad, hay que tener mucho cuidado con la misericordia. A veces creemos que cuando damos lo que nos sobra es caridad. Eso no es caridad. A veces creemos que cuando ayudamos a la vecina, al vecino, es caridad. No.
Eso no es caridad, ¿ya? Cuando Dios menciona en su palabra ayudar al prójimo, se refiere que el prójimo es aquel que lo necesita, chicos. ¿Ya? Es aquel que lo necesita. Es aquel, de repente, anciano que vende por la calle, que casi no puede pararse, pero tiene que vender porque si no, ¿cómo come? Entonces, de repente, tú tienes un sol de tu pasaje, bueno, pues te irás caminando, tú que eres joven, y le compras de repente una galletita al señor para que pueda juntar su dinero y poder tener un plato de comida, porque tú sí lo tienes. Vas a llegar a tu casa, tienes una casa, tienes un techo. Entonces, la tarea de nosotros como hombres comunes y corrientes es saber reconocer quién es el prójimo. Y es un poco complicado, no es fácil. Continuamos con las bases de este concilio. Dios nos llama a acercarnos a través de la comunión, pero nosotros, ¿cuántos de nosotros nos acercamos? ¿No? ¿Cuántos confiamos realmente? ¿Y cuántos queremos o tenemos la disposición de hacer comunión? Por acá me dijeron que algunos no están, creo que ni bautizados, que no tienen la primera comunión, que no han hecho los sacramentos. Entonces, somos respetuosos de las prácticas religiosas, pero cual fuera tu práctica religiosa, debe de haber una práctica de vida en la palabra, y la palabra de Dios es una sola. Entonces, ¿cómo es que te acercas tú a la palabra? Nosotros los católicos nos acercamos a través de la práctica de la comunión. Cuando vamos a la iglesia, ¿no? Estamos libres de pecado y recibimos la sangre y el cuerpo de Cristo, ¿no? Dios a través de Jesús en la última cena nos dejó esta práctica y dijo, lo mismo que estamos haciendo acá, este día en la última cena lo harán ustedes y lo propagarán al mundo. Y cada vez que coman el pan y tomen el vino, comerán mi sangre, comerán mi cuerpo y tomarán mi sangre. La comunión fue instaurada en la última cena y Jesús nos las dejó a propósito para que la practicáramos, pero no todos nos acercamos a veces a la iglesia porque en la historia la iglesia también ha cometido muchas atrocidades y también desconfiamos, ¿cierto? Entonces, hijos, solamente se les pide que apoyen al prójimo, practiquen la diaconía. ¿Qué cosa es la diaconía? Porque acá también menciona la diaconía, es el servicio al otro, el servicio al que lo necesita. Ya, eso es lo que está procurando o motivando la Iglesia Católica en este concilio. Ahí termina, ¿no? Acá termina el último mensaje. ¿Qué es lo que quiere acá, ¿no? ¿Qué es lo que se ha querido con ese concilio, con esa reunión en el Vaticano? Simplemente que el pueblo, el ser humano, la humanidad, el planeta, recuerde que nuestro verdadero Salvador es siempre y será siempre, ¿no? Jesucristo a través de su palabra en
la base de su Padre, ¿no? Nuestro Dios creador, ¿no? Eso es lo que quiere la Iglesia Católica. Es ¿no? Hay una prueba de sismo. Hay una prueba de sismo, sí, ha sonado los celulares, no sé si ustedes, ¿no? La prueba de sismo del ministerio. No, el de ustedes no, bueno, el mío, mi celular sí. No, es una prueba nada más, es un ensayo, así que no se preocupen. De todas maneras hay que hacer alerta. Saben ustedes que el Perú es en una zona sísmica y que todo puede ser probable, ¿no? Mi celular acaba de sonar. Vamos a dar por terminado la clase. Vamos a dejar una tarea en la plataforma, ¿ok? Eso sería todo. Cuídense muchos. Nos vemos, hijos. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, miss. Hasta mañana, hijitos. Chao, profesora. Chao, papacito.